2, 1, aguarden. No. ¿Está? Dale. Buenas tardes, buenas noches. Para los que no me conocen, soy Andrea Roacio, soy de UCD, Distrito Río Cuarto. Estamos en nuestra tercera charla de los conversatorios que se han organizado. El primero fue a cargo de Mauricio Vázquez en relación a educación, el segundo a cargo de Berti Venega Lynch en relación a la economía. Hoy estamos en el tercero, que se va a hablar sobre política. Para eso le doy la bienvenida a Marcelo Montes, al politólogo Marcelo Montes, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María y del posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, e integrante de ICARI. Junto con él van a estar en interlocución el politólogo Claudio Galeto, que es también del Distrito de Río Cuarto de UCD, y es nuestro candidato a Tribunal de Cuentas de las próximas elecciones. Bienvenido, Marcelo, es toda tuya la palabra. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este ámbito junto con gente de mi viejo partido, así que bueno, espero interesarlos con los contenidos de la charla. La verdad es que yo me había preparado una serie de tips que tienen que ver con dos miradas, una sobre el mundo, pues en algún momento de la charla con Galeto habíamos planteado por ahí el interés de algunos de ustedes por conocer mi opinión sobre el mundo, siendo que sobre todo en los últimos 15 años me he dedicado más al mundo que a lo nacional. Y después, por supuesto, la mirada sobre lo nacional, que lo subdividí en los aspectos históricos de la realidad argentina, los problemas sobre los cuales vivimos asentados, lamentablemente, el aspecto coyuntural específico del momento que estamos viviendo con la pandemia, y el tercero, a modo de sugerencias políticas y en base a mi experiencia, incluso partidaria, intelectual, eh, algunos consejos precisamente para este momento político que podemos charlar, por supuesto, después en el momento de las preguntas. Así que voy primero por el mundo. Este mundo, a ver, me parece que tenemos serias dificultades los liberales para entender este momento del mundo. Yo hace unos años di una charla en la Fundación Libertad de Rosario, y precisamente sobre eso, ¿no? Fue una charla que en realidad iba a presentar en el Congreso de Economía Austríaca. Justo en este momento se está desarrollando un Congreso de Economía Austríaca que organiza generalmente la Fundación Bases de Rosario, bueno, justo con la siglo XXI, hoy, mañana. Y en ese momento se estaba dando el Congreso de Economía Austríaca allá en Rosario. Bueno, yo había presentado un paper, después finalmente llegué tarde y lo terminé presentando ahí en la Fundación Libertad. Y básicamente eso, trataba de explicar cómo los liberales explican, valga la redundancia, los problemas del orden mundial hoy. Siendo que es un orden mundial muy diferente al de 1945 y al de 1991. Digo estas dos fechas porque fueron fechas liminares para el liberalismo, considerando que 1945 fue el final de la Segunda Guerra Mundial y la estructuración de un orden bipolar, donde estaba claramente Occidente enfrentado al este, a la Unión Soviética y su imperio, la mitad de Europa. Ese orden bipolar se cae en 1991 de una manera bastante sorprendente y vertiginosa. Y bueno, y ese fue un momento también liminar para el pensamiento liberal en relación al mundo, muy favorable, por cierto, porque implicó el triunfo de Estados Unidos y de Europa Occidental. Pero este momento, si ustedes analizan
yo suelo hacerlo porque me dedico a Rusia y bueno, y generalmente me preguntan si esta actualidad que estamos viviendo, más allá de la pandemia, representa el regreso de la Guerra Fría o es una guerra tibia, como señalan algunos analistas y demás. Y coyunturalmente trato de responder eh, que no lo veo para nada como una reproducción de aquellos momentos. Y eso ya, por supuesto, desconcierta a los liberales, ¿no? Porque en general los liberales nos sentimos más a gusto con esos dos momentos, el del 45 y el del 91, porque o estábamos del lado de Occidente, Estados Unidos, o estábamos del lado triunfador después del 91. Y este momento, bueno, claramente, no hay ni Guerra Fría, no hay modelos en pugna, hay superpotencias de algún modo que están pugnando por la dominación comercial, económica y tecnológica, pero no hay modelos enfrentados ideológicamente, tampoco hay competencia nuclear. Eh, pero eso no significa que no haya problemas, y esos problemas en gran medida tienen que ver con, por ejemplo, el regreso de los nacionalismos, que particularmente para los liberales son complejos de analizar y generalmente nos encuentran en la vereda de enfrente. Eh, Pueden buscar en YouTube cualquier cantidad de conferencias de Venegas Lynch, por ejemplo, sobre el tema, ¿no? Cómo critica a los nacionalismos de todo cuño. La amenaza de los separatismos, que por supuesto también a los liberales por allí nos dividen, porque hay gente que defiende el separatismo, por ejemplo, catalán, desde una óptica liberal, y hay gente que la critica acérrimamente. Si ustedes son liberales del PP, por ejemplo, en España, van a estar absolutamente en contra del separatismo catalán. El problema del trumpismo, el trumpismo, el Brexit, es decir, toda una serie de acontecimientos que han ocurrido después del 2016, en donde, no en Rusia, no en China, no en Japón, sino en el núcleo del mundo anglosajón que siempre ha sido admirado y difundido por nosotros. El hecho de que Estados Unidos esté atravesando una crisis con dos líderes virtualmente ancianos, con uno que predica lo que predica, con el otro que bueno, ya sabemos también que plantea, con una Gran Bretaña prácticamente fuera de la Unión Europea, eh, con un Estados Unidos que pretende alejarse del orden internacional que ella misma creó en el 45. Bueno, todo esto nos incomoda a los liberales. Y les dejo este planteo porque vamos a tener que pensar en los próximos años, me parece, qué vamos a tener que decir respecto a este mundo que se nos viene. Un mundo donde yo tengo claro ciertas cosas. Por ejemplo, el eje del poder se va a mover hacia el este, o sea, hacia Oriente, o sea, hacia el sudeste asiático y China. Nos guste o no nos guste. Claro, no es la China que a nosotros nos gusta, porque estamos hablando de un régimen con una economía capitalista, pero un régimen totalitario, ¿cierto? Con partido único y demás. Demográficamente, Occidente está para atrás, producto del feminismo, producto de una serie de aspectos morales, que a los liberales también nos dividen, porque así como hay liberales pro aborto, hay liberales en contra del aborto, y toco el tema del aborto porque es un tema liminar, central, en la problemática de la agenda europea, por ejemplo, y a futuro la norteamericana, y a futuro la latinoamericana. Así que eh, el desplazamiento del eje del poder geopolítico mundial hacia el este, el cierto caso que está viviendo Occidente, lamentablemente, dinamitado por la propia Occidente, porque el envejecimiento demográfico y la baja tasa de natalidad tiene que ver con valores morales típicamente de Occidente. Y el hecho de que haya culturas que no son necesariamente liberales históricamente, como la China, como la India,
como la propia musulmana, y que el eje del poder se vaya desplazando hacia ellas, nos va a tener que convocar a un importante debate. ¿Qué vamos a decir? Digamos, pensemos qué diría Popper, qué diría Hayek, qué diría Mises de este mundo. Porque el mundo del 45 y del 91 no van a volver. Entonces, me parece que ahí los liberales tenemos todo un problema. Y no basta con posicionarse en la próxima elección norteamericana por Trump en contra de Biden, como han hecho muchos liberales argentinos en las redes sociales en los últimos días, ¿no? Como si fuera un combate entre el bien y el mal, o entre Occidente y vaya a saber qué. En realidad es una falsa grieta esa, porque Trump, todos sabemos, tiene valores, puede decirse, admirables en algunos aspectos, pero en otros no. Claramente, por ejemplo, está a favor del proteccionismo industrial norteamericano, y eso no es necesariamente liberal, para tocar uno de los tantos temas, ¿no? Así que esa es mi opinión acerca del mundo. Después, por supuesto, podemos discutirla. Hace unos días íbamos a tener como invitado acá en Villa María un Zoom a Carlos Escudé. Carlos Escudé, ustedes saben, es una persona tremendamente polémica hoy, está alineado con el judaísmo, está alineado en algunos puntos con el kirchnerismo, pero no lo convocamos para hablar de eso. Desafortunadamente, bueno, tuvo un problema de salud, COVID, falleció su mujer, bueno, tuvo una desafortunada ausencia, pero iba a hablar del 45, iba a hablar de la tesis doctoral de él, que tiene que ver con la responsabilidad, la irresponsabilidad en todo caso de la Argentina de decidir su alineamiento con Estados Unidos el último día de la guerra, ¿no? Y el castigo que recibió Argentina por haber hecho eso. Castigo que usufructúa Brasil, enviando su batallón de soldados a la guerra y logrando que Brasil después sea compensada en términos económicos y militares e industriales también por Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Argentina pagó un altísimo costo por esa decisión. Y frente a los análisis típicamente peronistas, en el sentido que la nacionalización de los ferrocarriles, por ejemplo, fue un gran triunfo del nacionalismo argentino, en ese libro Escudé certifica cómo los ingleses festejaron con champán en el Foreign Office la nacionalización de los ferrocarriles, entre otras cuestiones. Pero bueno, traigo a colación esto precisamente en función, ahora sí, de la Argentina. ¿Qué va a hacer la Argentina en los próximos años respecto a su alineamiento internacional? Porque hoy está jugado prácticamente el destino de este país con este gobierno, al lado eventualmente de China, ¿no? Bueno, hoy justamente revé Argentina la decisión respecto a Venezuela para tratar de quedar bien con la delegación del fondo y demás. Pero va a tener que definir Argentina su inserción internacional en el mundo, obviamente ya no con Gran Bretaña, una Gran Bretaña que es cada vez más pequeña y que se aleja de Europa. No sabemos con Estados Unidos, tiene sentido, no tiene sentido, en función de lo que dije antes. Y si lo hace con China, ¿a qué costo? Porque la simetría con China es enorme. No sé si somos conscientes de eso. Y tampoco China es un lugar en el mundo con el cual nosotros podamos comulgar así tan fácilmente, ¿no? Y además sabemos muy bien cómo China se relaciona con países en términos bilaterales. Tenemos el ejemplo de África, y hay varios países latinoamericanos que tienen una relación aceitada con China. Sabemos que China siempre gana más de lo que pierde en la negociación. Y Argentina es un país hoy a la deriva. Es un país que no tiene clase dirigente, que no tiene proyecto nacional alguno, que no tiene estrategia alguna para insertarse en este mundo que acabo de escribir. Entonces, ahí yo creo que estamos en graves problemas. Y ahí los liberales vamos a tener también que definir qué relación, con qué mundo
queremos. Insisto, porque este no es el mundo del 45, insisto, este tampoco es el mundo del 91. Bueno, voy a la Argentina. Separo lo estructural de lo coyuntural. De lo estructural, yo creo que sigue siendo muy vigente un libro de Manolo Mora Araujo, ¿Qué nos pasa a los argentinos?, que escribió en los primeros años de la democracia argentina. Es un libro fantástico, muy pequeño, pero muy, muy claro. Ustedes saben, Mora Araujo fue un sociólogo, uno de los grandes sociólogos que dio al país, que estuvo en su momento afiliado a la UCD, militó en la UCD en una de las líneas internas. Después se encantó con la política, pero siguió con su trabajo profesional, fue uno de los grandes encuestadores de Latinoamérica, fue el que anticipó el triunfo de Violeta Chamorro en Nicaragua, por ejemplo. Y después, bueno, siguió su labor académica, pero escribió grandes análisis sociológicos y hasta psicológicos de la población argentina. Y esos análisis siguen muy vigentes. Si ustedes pueden leer cualquier PDF de Mora Araujo, pero sobre todo un artículo liminar que escribió en 1981 sobre el final del proceso militar, antes de la Guerra de Malvinas, que se llama El ciclo político argentino, porque precisamente Argentina tiene un comportamiento cíclico. Van a ver que a pesar de que tenga un comportamiento cíclico, justamente siempre cae en el mismo lugar. Entonces, estructuralmente creo que ese libro, el que nos pasa a los argentinos, y el ciclo político argentino revela un país que vive el corsi y ricorsi de la historia de una manera recurrente. El hecho de que hoy sea prácticamente el único país en el mundo, además de tener la cuarentena más larga del mundo, el único país en el mundo, escuchen bien lo que voy a decirles, en el que se habla de inflación, dólar, ¿qué más? Lo que se habla todos los días en radio, dólar, inflación, emisión monetaria, qué hacemos con el gasto público, qué hacemos con los impuestos, siempre. Generacionalmente ya me la pasé 30 años hablando de estos temas y no salimos de ahí. Y en serio que es el único país en el mundo. Yo recorrí toda América Latina, en Europa no se habla de esto, en Rusia no se habla de esto, son países con inflación bajísima. Ya sabemos que estamos en el ranking mundial junto con Venezuela y algún país africano más, Zimbabue creo, y claramente eso es una patología, porque es una sociedad que no ha... Yo no entro en las hipótesis economicistas, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Milei, con lo que dice López Murphy, con lo que dice Sper de la inflación y demás, pero me parece que ese problema tiene algo que ver con la sociedad argentina. No resolvemos ahí este problema porque vivimos más de lo que queremos vivir con más de lo que podemos. No podemos resolver tampoco el problema de la productividad. Ahí hay una tara psicológica de la sociedad argentina. Esta semana estuvimos posteando toda la semana sobre Mafalda. Creo que el mafaldismo nos hizo bastante mal en este sentido, porque es una nena que no se define, es típicamente peronista, de clase media, no se define ni por el capitalismo ni por el marxismo. Y ustedes vieron la cantidad de posteos que recibió Mafalda y Quino, ¿no? O sea que la sociedad argentina no admite que tiene un gravísimo problema de productividad, porque el no conseguir dólares no es una cuestión simplemente de exportaciones, es una sociedad con una bajísima productividad, donde hay 4 millones de empleados públicos y donde hay un tercio de la población que vive en la negritud, que vive en la economía informal desde hace 30, 35, 40 años y que se va empobreciendo día a día, más allá de la pandemia. Entonces, me parece que ahí hay un problema que no se va a poder resolver si no es con un fuerte liderazgo, y con un gran apoyo popular. Para enfrentar eso que Mora Araujo revelaba son las máquinas de impedir de la Argentina, que son las corporaciones, que es lo que ha dicho Sper también 20 veces. El empresariado, o los empresarios, como dice Milei,
los que viven del Estado, la corporación jurídica, los abogados que viven del litigio y de las mismas corporaciones, los sindicatos, grandes mafias sindicales, sindicalistas enriquecidos. Ningún país del mundo tiene los sindicalistas que tiene la Argentina, ninguno, absolutamente ninguno. A Jofa lo liquidaron hace rato los norteamericanos, y nosotros tenemos varios Jofas, no uno solo. Y crónicos, ganan elecciones sistemáticamente, con listas únicas. ¿Y quién más? ¿Quién más nos queda? Sindicatos, empresarios, bueno, corporaciones de todo tipo, que son una máquina de impedir. Entonces, la Argentina, ¿cómo va a resolver su nudo gordiano con estos intereses tan concentrados y con ciudadanos indefensos, contribuyentes indefensos, que no tienen poder frente a ellos? Y son 37 años. 37 años de democracia. Tuvimos 37 años. Piensen que Alemania, me preguntaban el otro día los chicos, los alumnos del Milagro Alemán, Alemania, desde el 48 hasta el 60 y pico, ya está, ya hizo su milagro alemán. Gran Bretaña, la experiencia thatcherista duró, ¿cuánto? Menos de 10 años. Y fue profundísima. Argentina tuvo 37 años, una generación entera, sin guerra mundial, sin sufrimiento. Y no ha podido hacer esto. No ha podido hacer lo que Álvaro Alzogaray planteaba con total razonabilidad. Esa coalición llegó a tener el 15, 16% de los votos. Y después retrocedimos. Entonces, ahí vamos a tener que pensar muy bien. No se preocupen porque el final es más optimista, digamos. Justo estamos en un momento liminar en este sentido, por suerte. El momento coyuntural. Bueno, el momento coyuntural me parece que nos la hemos pasado en los últimos años embretados en una falsísima grieta. Macri tuvo toda la oportunidad, sobre todo después de su triunfo del 2017, en revertir el proceso y se embarcó, ya saben en qué. Además de haber encarado mal el problema económico, yo creo que la reacción que tuvo la sociedad argentina frente a diciembre del 2015, enero del 2016, cuando él nos saca el cepo cambiario, fue brillante. Las expectativas estaban allá arriba, en un momento muy parecido al que logró Alfonsín en el 85-86 con el Plan Austral. Los más viejos seguramente lo recordarán. También Alfonsín dilapidó esa oportunidad, ¿cierto? Después empezó a jugar al tercer movimiento histórico, desembocó en el Plan Primavera, y el Plan Primavera ya sabemos cómo terminó. Creo que en el momento económico estamos muy cerca, ya que a Alberto Fernández le encanta parecerse a Alfonsín, estamos en un momento muy parecido al del Plan Primavera. O sea, esto ya sabemos dónde termina. No sabemos si va a terminar en julio del 2021, ¿no? Con el mismo o en mayo del 2021 con el mismo resultado que terminó Alfonsín. En mayo del 89, la hiper. Pero así como vamos, nos la ponemos, realmente. Nos la ponemos. Y eso puede desembocar en un proceso político distinto al que uno piensa. Ahora, la grieta es falsa, creo que es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque hay un 25 o 30% que se mueve fanáticamente con el kirchnerismo. Y hay un 20 y pico por ciento que se mueve, 23, 20, 24, que se mueve con el macrismo. El resto de la sociedad argentina no está en la grieta. Y ese fue un falso argumento que le trajo el equeco, el ecuatoriano, a Marcos Peña, y Marcos Peña se empeñó, en lugar de distraer los recursos y todas las energías en una política económica de shock, se empeñó en regenerar esa grieta porque, lo decía hoy Fidanza con Longobardi, vende la grieta, pero no a la sociedad argentina, le vende a ellos, a los medios de comunicación, al Grupo Clarín. ¿Qué haría de su vida Leuco sin Cristina, por ejemplo? ¿Se preguntaron eso?
¿Qué haría el Destape sin Macri? Y todos esos medios son subsidiados por el Estado, por la pauta publicitaria. Entonces, y esta es otra de las corporaciones, pero no la corporación mediática en términos de lo que dice Cristina. Digo, no los intereses concentrados y toda esa estupidez que ella dice. Digo, son los intereses de la corporación mediática en función de sus propios intereses y no de la población argentina. Porque la población, los medios de comunicación en realidad tendrían que estar haciendo docencia sobre la población argentina de cómo hacer este fenomenal ajuste que tenemos que hacer, si queremos formar parte de la Champions League, ¿no? Si queremos seguir así en la mediocridad, en la chatura, vamos a seguir consumiendo Juanita Viale, toda la porquería que hay en la televisión argentina, que nos distrae absolutamente. Nos distrae absolutamente de nuestro objetivo que tiene que ser transformar este país que debe dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad. Hace 100 años que hemos perdido el rumbo. La pandemia. Hicimos todo mal. Este gobierno ha hecho todo mal. Por supuesto que le vino como anillo al dedo, porque ya en enero o febrero se sabía que Fernández no tenía la menor idea de qué hacer con este país. Un equipo económico totalmente improvisado, de bajo perfil, una coalición que está totalmente remendada, heterogénea, gobernadores, masismo, la cámpora. Es terrible gobernar así, ¿no? No hay posibilidad de gobernar coherentemente con un equipo tan disperso. Pero ojo, el macrismo era muy parecido. Y sobre eso voy a hablar al final, porque tiene que ver con los liberales y cómo debe ser nuestra inserción en un futuro gobierno. Todo se agravó con la cuarentena dictada por un DNU, ¿no? Mala praxis, retroceso institucional, ¿para qué? Vamos a hablar de eso, ¿no? Reforma judicial, la medida Cristina, o sea, estamos siguiendo la agenda de Cristina. La cantidad de problemas que se agravaron, la enorme cantidad de problemas, desde la salud mental de la población, que ya estaba mal antes de la pandemia, pasando por el genocidio educativo, el problema económico, de eso se ha ocupado Esper y Rosales en televisión. Celebro la valentía de Rosales en televisión frente a Mauro Viale, uno de los grandes héroes, uno de los pocos héroes que tuvimos en los medios de comunicación en Argentina en estos meses. Y finalmente el tema del miedo de la gente. Este es un punto también bastante preocupante. No hay mal que por bien no venga. Ese miedo de la gente me parece que puede ser también un estímulo para la resurrección argentina. A ver, la cuarentena dura tuvo éxito en la Argentina en gran medida, entre comillas, esto de éxito, porque fue un desastre, pero éxito en el sentido de la popularidad de Alberto, cómo subió los primeros meses y demás, en gran medida por el miedo de la gente. Esta es una sociedad con la guardia moral baja, muy baja, que viene herida por tantas crisis, por tantas confiscaciones, por tantas traiciones de la élite política y empresaria, por lo que pasó en el 2001, y además por el drenaje de gente que se ha ido. Se ha ido muchísima gente en la Argentina en los últimos 30, 35 años. Y hemos quedado los que hemos quedado. Y el hecho de que esté con una baja moral lo revela, por ejemplo, la cantidad de gente que hace cola en las farmacias, automedicándose, la cantidad de pastillas que se toman, el alcoholismo que hay por las noches. Esta es la sociedad con la que tenemos que lidiar. Y que el macrismo evitó transformar, porque el macrismo nos trajo al Ravi Shankar, nos infló globos. El macrismo, no hay que olvidarse cómo el macrismo trató terapéuticamente a esta sociedad. No la trató como la trataba Alzogaray, que le decía en la cara, miren, hay que hacer esto otro, ¿no? Sin evadir lo que había que hacer. El macrismo nos vendió globos,
Le vendió globos a esta sociedad. Entonces esta sociedad, claro, viene este señor y se encierra. Le dicen que hay que hacer, y se encierra. Y se encierra sin un régimen totalitario como el chino. Se encierra con un régimen democrático, obedeciendo un DNU. Tantas veces que hemos escuchado las críticas a Esper o al Sogaray por el tema del ajuste, no, esta sociedad no va a aguantar semejante ajuste, y resulta que se aguantó un encierro de 6 meses, matando la economía. Entonces, a ver, esta sociedad se banca cualquier cosa, aparentemente. Entonces, si Esper el día de mañana, o Milei, o quien sea, le plantea un ajuste, bueno, va a haber que recordarle a esos que van a criticar, miren, la sociedad argentina se bancó en encierro por un virus existente, sí, de altísima contagiosidad, sí, pero de bajísima letalidad, 6 meses, sin chistar. El 80% obedeció. Así que mira si no se va a bancar una transformación económica, sin una guerra mundial como se la bancó Alemania. ¿Por qué no? Y el tercer punto, los tips para los liberales. Y esto estuvo en discusión en estos últimos días, precisamente por la presencia de Milei y de Patricia Bullrich con Juanita Viale, ¿no? Y hace unos días lo tuvimos a Marcos Novaro, que ustedes saben, Marcos trabaja virtualmente para el Grupo Clarín, y nos vino a decir que, bueno, que hay que optar por el centro. Nos vino a decir prácticamente que, bueno, los liberales nos tenemos que plegar a Juntos por el Cambio, y que las instituciones argentinas, con todo este desastre que yo les acabo de plantear, han funcionado. Eso y decirnos que tenemos que apoyar a Rodríguez Larreta es más o menos lo mismo, ¿no? No queda otra opción que el centro, y esa fue la jugada del sábado a la noche, ¿no? Patricia Bullrich y Milei, a ver, Milei, vení. Y a López Murphy, ustedes saben, y a María Saldívar los tratan de seducir permanentemente. O sea, se dan cuenta que tienen que abrir el juego y que tienen que meter a los liberales adentro. Porque imagínense el peso que tendría Milei en una elección en Capital Federal, le saca el 10% de los votos, y la encuesta que muestra Rosales es clara en ese aspecto, ¿no? Cambiemos tiene el 30%, el kirchnerismo se está autofagocitando, 28%. No sé qué va a ser del peronismo con el kirchnerismo, porque ojo, la jugada esta de Duhalde, del golpe, o del autogolpe, después tuvo un brote psicótico, tiene que ver con eso. El peronismo se está hundiendo, como nunca en su historia, porque el peronismo se salvó del 2001. Logró salvarse, y gracias a Alfonsín, porque Alfonsín pacta con Duhalde y echan a De la Rúa. Pero de esta no se salva el peronismo. No sé si son conscientes. Esto está buenísimo, digamos, que se hundan realmente por fin. ¿Ahora me escuchan? Que por fin se hundan, digo. Ahora, claro, ellos lo piensan antes que nosotros. Duhalde está muy preocupado, los gobernadores están muy preocupados, porque si el Titanic se hunde, que se hunda Cristina y que se hunda Alberto, no nosotros, dicen ellos, ¿no? Entonces, claro, ya está en juego el operativo Massa presidente, que renuncie Cristina, que renuncie Fernández, y Massa presidente, y los radicales ahí, como siempre, furgón de cola apoyando la gobernabilidad. Ahora, a nosotros no nos tienen que preocupar ni los radicales ni los peronistas, porque ya demasiado nos han usado los unos y los otros, los unos en Córdoba, los otros en la Nación. Así que yo diría, por favor, tratemos de mantener la mayor autonomía posible, fortalezcámonos, y que ellos vengan al pie. Porque los que tienen el gran problema en la gestión económica son ellos. Lo que no dijo Novaro, y yo se lo pregunté, digo, Marcos, a ver, tanta preocupación por el centro político, por la gobernabilidad. A ver, decime, flaco, ¿cómo gobernás después?
Porque ¿de qué nos sirve subirnos al carro Juntos por el Cambio si después Juntos por el Cambio lo pone de ministro de Economía a Lustó o a Martín Tetaz? Sin apoyo. ¿Por qué? Porque el señor Macri no tolera tener una personalidad como Cavallo al lado. Tiene un problema psicológico el señor Macri. Y por eso le elige a Marcos Peña como su gran espada. O sea, subirnos otra vez un carro de un gobierno que después nos va a usar y después va a terminar dilapidando por enésima vez, y después los quemados somos los liberales. No, muchachos, basta, basta. Basta de ser funcionales a los problemas de los peronistas y los radicales. Incluyo al señor Macri. Porque Macri, les recuerdo astrológicamente, se van a reír, tiene el mismo signo que Cristina. Son los dos caprichosos, absolutamente caprichosos. Y no crece nada al lado de ellos. Perdónenme si hay alguno del mismo signo de ellos, ¿no? Políticamente, digo. Personalmente pueden ser brillantes personas. Pero políticamente estamos prácticamente al mismo nivel del 2017 de Cristina. Macri es capaz de ponerse vicepresidente Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich si es necesario. Y después presionarla de adentro como hace Cristina con Fernández. Esos jueguitos, no. Y menos usando a los liberales. Los liberales tenemos que estar afuera de esos esquemas. Bueno, y finalmente, ¿qué hacer entonces? 2021-2023, una pregunta tipo Lenin, digamos, ¿qué hacer? Entre el coalicionismo, entre el rejunte y la gobernanza, no la gobernabilidad. La gobernabilidad que se ocupen ellos. A ver, si ellos han derrocado a gobiernos como el de la Rúa o como el del propio Ilia, o, bueno, también el propio Perón, ¿no? Porque los peronistas también lo voltearon los peronistas. A Perón lo voltearon los peronistas, no solamente los antiperonistas, en 55. Cosa que ellos nunca van a admitir, ¿no? Entre el coalicionismo y la gobernanza, no la gobernabilidad, yo elijo la gobernanza. Yo elijo la gobernanza. O sea, yo quiero, por fin, no solamente un partido que llegue a elecciones, sino que las gane y que gobierne de acuerdo a las ideas que tiene. Y para eso, como decía el Sogaray hace 30 años atrás, ¿qué voto? ¿Producto original o producto envasado? Producto original, punto. Tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas, ganar la batalla cultural, que creo que es un buen momento, y por eso me torno optimista ahora, creo que es un muy buen momento, a pesar de que el mundo esté alineado como está alineado, lo que ya dijimos, me parece que es un gran momento porque tal encierro que hemos tenido, tal explosión de la juventud, que no sé de dónde ha salido, ahí nos peleamos a veces en el grupo de WhatsApp, si todo esto es mérito del Presto, de Manuel Danán, y ahí se enoja claramente Kachanowski, los más viejos, porque decimos, muchachos, no, el liberalismo hace rato que está, no se debe a los youtubers, tampoco se debe a Milei, se debe a haber predicado en el desierto muchos años y haber llegado a ese porcentaje que sacó la Alianza de Centro, que bueno, después podemos discutirlo, se lo regalamos a Menem. A cambio, creo, me parece, de casi nada, para que Menem después lo termine haciendo lo que hizo. Pero más allá de eso, que no quiero entrar en ese tipo de debates, creo que hay que fortalecerse como partido, tenemos una oportunidad inédita, histórica, no hay mal que por bien no venga, esto nos viene al pelo, el recorte de libertad ha sido tan visible que esto lo único que hace es favorecer justamente a una fuerza liberal, como nunca en la historia argentina. Podemos entrarles por todos lados, no solamente por el lado económico, a diferencia de los 80, podemos entrarle por el lado moral, por el lado cultural, por todos lados, porque ellos están acorralados, están a la defensiva, claramente a la defensiva. ¿Dónde están las feministas ahora? ¿No? Con la cantidad de femicidios que ha habido y demás. ¿Dónde están los progresistas ahora? Están acorralados,
absolutamente acorralados. La juventud, ¿dónde están los jóvenes radicales? No existen. Promedio de edad 70 años. Los peronistas, los kirchneristas, ¿dónde están los jóvenes de la cámpora? Claro, todos burgueses, dirigiendo la ANSES y demás. No, no pueden salir a la calle. No, el 17 de octubre no pueden salir a la calle. Tienen que hacer un acto virtual porque están totalmente acobardados. Así que si no aprovechamos este momento, bueno, jubilémonos. Seríamos no incapaces. Y no lo somos. Porque tenemos la fuerza vital de la juventud y tenemos la gana de muchos viejos de luchar. Y lo vamos a hacer. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Gracias. Bueno, Marcelo, muchas gracias por esta charla, por este análisis. La verdad que creo que somos muchos los que pensamos y bueno, por algo estamos compartiendo este espacio acá en este momento. Y tenemos la idea, tenemos la sensación de que está mal la situación, no es de ahora, y algo tenemos que hacer. Quizás ya nuestra generación esté un poco cansada, pero nos debemos a las generaciones siguientes, y ya son las generaciones siguientes las que nos vienen pechando y empujando para que salgamos, digamos, de esta coyuntura en la que estamos hoy inmersos. Voy a hacer un paréntesis y voy a agregar por ahí a tu análisis un punto que por ahí me pareció importante. Cuando hablaba de las corporaciones en Argentina, son las que definitivamente nos están gobernando, hablaba de la corporación económica, parafraseándolo a Milei con los empresarios, hablaba de las corporaciones sindicales, las ricas corporaciones sindicales que tenemos en Argentina, de las judiciales y de las mediáticas. Y la verdad que yo quisiera agregar una corporación que por ahí te salteaste, o a mi parecer, a mi juicio también está vigente, que es la corporación política. No nos olvidemos de que hace varios años venimos hablando, por ejemplo, de clase dirigente, de casta política, y eso no es casual. Tenemos gobernadores que están gobernando desde la vuelta a la democracia, tenemos intendentes acá cerca de Río Cuarto, inclusive, que son intendentes de hace más de 30 y pico de años, y si uno empieza un poco a hacer historia y a rever nombres, prácticamente en distintos lugares encontramos los mismos nombres de hace 30 o 40 años, con lo cual se me atreve a decir que ya la política pasó a ser un empleo, digamos, una empresa, donde una clase dirigente ha cooptado el Estado y gobierna para su propio beneficio y no para cumplir la función por la cual fue votada y elegida. Haciendo ese análisis, ese paréntesis en tu análisis, quisiera abrir el debate con una pregunta. No sé si tendrás la respuesta o no, quizás yo me la vengo haciendo hace mucho tiempo, que es que los liberales, en el mano a mano, en el día a día, hablando con los vecinos, hablando con conocidos, con desconocidos, encontramos muchos puntos en común con la gente. Todos los días encontramos nos encontramos con que en nuestro discurso, en nuestras ideas, que se ven reflejadas en el común de la gente porque tienen que ver mucho con el que es el sentido común. Yo lo veo al liberalismo como algo, digamos, que la sociedad lo tiene ya de por sí, que nosotros lo llevamos, y que tiene mucho que ver con el sentido común, más allá de que sea el menos común de los sentidos. Ahora, la pregunta es, en base a eso, ¿por qué nuestras ideas, si tienen mucho que ver con el sentido común y en el mano a mano uno ve reflejado que tienen muchos puntos en común con la gente, no se ven reflejadas en el caudal de votos que uno quisiera tener, digamos, en el momento de las elecciones? No sé si se entendió la... Sí, sí, bueno, ha sido un problema histórico, digamos. A ver, también te lo voy a contestar con Moria Araujo.
Él tiene un libro muy interesante que es El voto peronista, donde claramente dice, es un libro de los años 70, donde claramente dice que Perón tuvo la gran habilidad de vaciar a la derecha y de vaciar a la izquierda. O sea, sacó votos, los votos conservadores de los viejos partidos demócratas de todas las provincias, todos esos líderes los cooptó Perón, y entonces privó a la Argentina de una derecha fuerte, política digo, política y empresaria también, porque la verdad que uno envidia sanamente a la derecha chilena, por ejemplo, ¿no? Que tiene un empresariado tremendamente defensor de la propiedad privada en Chile, pero apoyando a la política, apoyando a los dos grandes partidos, la UDI y a Renovación Nacional, y ahora han generado muchos partidos de gente joven, Evópoli y demás, que son muy fuertes y que ahora sí confluyen en una coalición muy importante. Probablemente ahora a fines de octubre, ¿por qué no gane el rechazo a la reforma de la Constitución? Pero eso tiene que ver con la historia. Y también Perón privó a la izquierda, ¿no? No tenemos tampoco una izquierda fuerte en Argentina, porque le sacó el voto clasista, digamos, entre comillas, el voto industrial, del obrero industrial. Entonces, claro, en ese contexto que es estructural, que es de fondo, y bueno, tener un partido de derecha de 10 al 15%, bueno, es de un gran mérito, ¿no? Yo celebro la actitud que tuvo Alzogaray de haber perseverado con 3 proyectos políticos a lo largo de décadas, de habiendo sido empresario y demás. Este, una perseverancia que no tuvieron ni Cavallo ni López Murphy en su momento. Tuvieron 2 experiencias y punto. Y bueno, lo de Macri es diferente, ¿no? Así que creo que hay una falla también de los líderes. El liderazgo político me parece que no estuvo a la altura. Hay cierta asimetría entre la famosa batalla cultural que damos los liberales versus la política. O sea, yo no estoy de acuerdo con Venegas Lynch cuando te dice acá hay que dar la batalla cultural. Creo que llevamos 30 años, 40 años de batalla cultural y como vos decís, Claudio, los votos no están. Nosotros necesitamos organizaciones políticas más que fundaciones. Estoy de acuerdo con las fundaciones, creo que tiene que haber más fundaciones, digamos, pero digamos, no mueve el amperímetro político el tema de las fundaciones. Son kioscos, tenemos muchos liberales bancados vía fundaciones, incluso con dinero del exterior, pero eso no se traduce en votos, ni se traduce bueno, la batalla cultural también la relativizo, también la relativizo. ¿Por qué? Porque la resurrección que hemos tenido en los últimos tiempos es producto, fíjate, de Milei, de los youtubers, de Kachanowski, de Chevarny y demás, sí, pero hay lugares donde no llegamos y donde no estamos, y no estamos hace décadas. Por ejemplo, que la versión historiográfica que reciben nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros compañeros en la universidad pública, por ejemplo, en la época del radicalismo, el revisionismo histórico, el hecho de que tipos como Sarmiento sean defenestrados por nuestras maestras y por nuestras profesoras, que sean excepcionales aquellas que reivindican la generación del 80. Eso es una derrota cultural. El hecho que nuestras universidades, como dice Milei, sean muchas de ellas centros de adoctrinamiento. Y que el neoliberalismo, ahí no estamos, no estamos. Estaremos en la Ditela, estaremos en la San Andrés, sí, compitiendo también con los progres. Pero en la universidad pública no existimos, no existimos. En las escuelas no existimos. Los profesores de historia son ínfimas las que pueden declararse pro Julio Argentino Roca, o pro Avellaneda, o pro Sarmiento, o pro Alberti. Entonces, ahí, cuidado, la batalla cultural la estamos dando cómodamente en Recoleta, en Barrio Norte, en Belgrano, sentaditos en una oficina en la Fundación Libertad y Progreso y demás, pero no la estamos dando en los lugares que hay que darla.
Y tampoco estamos reivindicando, ahora en Perú se presenta como candidato a presidente Hernando de Soto. Hernando de Soto hace 30 años escribió un libro liminar, que yo no le vi a ningún liberal escribir acá en la Argentina. Marcos Victorica en algún momento hizo estudios, Mora Araujo hizo estudios. La economía informal, el otro sendero. ¿Quién defiende a los que están fuera de la legalidad impositiva en la Argentina? Porque ahí tenemos un 30% que entre comillas son capitalistas ilegales, digamos. Ahora, en términos de preferencias valorativas, ¿ustedes a favor de quién están? ¿De un empresario cortesano del Estado, de la patria contratista, o de un vendedor ambulante que se abalanza sobre tu auto en la ruta de Córdoba a San Luis, vendiéndote lo que sea? ¿O del tipo que sube un colectivo vendiéndote lo que sea? ¿No? Entonces, ahí hay toda una cuestión que nosotros los liberales tenemos que ver de qué lado estamos. Y me parece que eso ayudaría a que tengamos más votos. Después todo lo demás es organización. Todo lo demás es organización. Organización política. Líderes políticos en todos los pueblos, como tiene el radicalismo, como tiene el peronismo. El peronismo ha ayudado con la estructura del poder estatal, por supuesto. Es más fácil. Interrumpo un segundito. Se ha subido el chat un link para que se anoten a un sorteo, todos los que están presentes en el Zoom. Marcelo nos ha donado 3 libros, los voy a nombrar. Sistema de Partidos y Política Municipal, de Román Barberis y Marcelo Monte. El segundo libro será Alemania y Rusia desde el siglo XIX hasta hoy, de Carlos Fernández Pardo y Alberto Hugenreuter. Hugenreuter, y una publicación de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Vayan llenando el formulario, por favor. Y si alguien quiere hacer una pregunta, levante la mano y le vamos dando la palabra. ¿Claudio? Está bien, por mí no sé si alguien levantó la mano, si la verdad que... Hay preguntas en el chat. ¿Querés ir haciendo las vos o las hago yo? Hacelas vos, Marta, Bien. Andrea. Bueno, espere que vamos a ir subiendo. Santiago preguntó qué pasó cuando te referías, Marcelo, a los años del gobierno de Menem, porque no pudo seguir con el modelo de los primeros años del gobierno de Menem, en lo cual teníamos inflación cero y convertibilidad firme. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo seguir con eso? ¿Por qué no se pudo? Sí. Creo que se apuró con sus ambiciones políticas, se enfrascó en esa lucha fratricida con Duhalde, terminó haciendo concesiones. Ustedes pueden analizar las privatizaciones de Menem, cada una de las... O sea, a ver, voy a empezar por el diagnóstico general. Menem no es criticable por lo que lo critican los progres o la izquierda, o buena parte del radicalismo. O vergonzantemente el macrismo omite el capítulo de esta historia. Menem es criticable por las concesiones que hizo, cómo sacrificó todo lo que él ganó. Cada una de las privatizaciones, por ejemplo, llama la atención el silencio de los sindicatos. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, claramente ahí hizo concesiones en términos del gasto público, sobre todo con los gobernadores de provincia, su propia coalición peronista, todo para favorecer su reelección. Porque él se apura, digamos, esa reforma económica tan profunda que vivió la Argentina en los primeros años de los 90, ayudada por la hiper, Menem tuvo una gran lucidez, yo no lo voy a negar, una gran lucidez para decir, bueno, el mundo va para acá, yo me subo a ese mundo y hago todo esto. Como decía Sogaray, con aceite de ricino lo voy a votar, qué sé yo, bueno, con aceite de ricino, supongo como peronista, Menem hizo todo lo que hizo, ¿no? Ahora, creo que lo criticable de Menem es su ambición política. Él tendría que haber continuado con la reforma económica, con la reforma monetaria,
con la reforma fiscal, con todo el esquema que tanto Alzogaray como Cavallo en su momento tenían. Cavallo tenía un esquema general de gobierno brillante, tenía para hacer cada una de las reformas que tenía que hacer. Hicimos la reforma previsional, no hicimos la reforma laboral, ese es un punto, ahí está el caballo de Troya, sindicalismo menemista se montó, se nancó, nunca se opuso frontalmente, fíjense, nunca se opuso frontalmente, es un sindicalismo muy astuto, por supuesto. Yo creo que hasta Torre, el sociólogo, dice cómo el sindicalismo lo embaucó Perón, porque todos tenemos la mirada de que Perón lo embaucó al sindicalismo. El sindicalismo argentino lo embauca a Perón y logra que Perón canalice sus demandas. Bueno, es un sindicalismo tremendamente astuto, es la población laboral más sindicalizada del mundo en proporción a su población. Tiene un negocio perfecto. Entonces, en lugar de enfrentarlo a Menem, como hizo el sindicalismo laborista en Inglaterra contra Thatcher, se subió la reforma y la minó de adentro. Cavallo tenía el Ministerio de Trabajo en manos de Enrique Rodríguez y en manos de Caro Figueroa. Caro Figueroa, ¿no?, traía la reforma laboral de España, que era una reforma laboral marketinera, no era profunda. Entonces, claro, Menem sacrificó todo eso y en algún momento el propio Cavallo también, ambicioso también, y ya cuando la convertibilidad agonizaba, 96, 97, porque ya se veía claramente, la convertibilidad necesitaba, esto se lo puede explicar mejor un economista, necesitaba una baja de costos de toda la economía argentina. Y la economía argentina estaba bajando a cuentagotas esos costos. Y además tenía un nivel de gasto público para mí elevado, porque Menem, con todo ese sacrificio fiscal que hizo, digamos, en términos de las privatizaciones, lo dilapidó con las transferencias a las provincias, para lograr el apoyo político para su reelección. ¿Está? O sea, en los 90 no fracasó el liberalismo, no fracasó la economía social de mercado, no fracasó Alzogaray, fracasó el proyecto político, digamos, toda esa reforma fracasa producto de la ambición política del señor Menem. Nada más. Nada más. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos, bueno, por supuesto. Nada más ni nada menos. La ambición política que a muchos nos lleva a perder el eje de lo cual tenemos. Ricardo César afirma: los liberales debemos aprender que somos los únicos liberales y aliarnos con otros para llegar al poder no sirve, ya nos pasó, es lo que has dicho vos en toda tu disertación. Franco Pierluca pregunta: ¿cómo se compite con China? No tienen perfil de asociados, sino que son imperialistas. Esa es una pregunta. Sí, estamos. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos? Argentina tiene que tener ¿Cómo hacemos? un proyecto estratégico antes de negociar con China, digamos. Tiene que. Esto es, claro, nosotros somos un poco refractarios a esto, los proyectos nacionales y demás. Pero, a ver, la generación del 80 era un proyecto nacional. En realidad fue el único proyecto nacional que tuvo de este país. Ni siquiera lo reivindicamos como eso. La educación pública de Sarmiento, la inserción con Gran Bretaña, todo. Fíjense hasta la poca infraestructura que tenemos en este país, la tenemos de esa época. Esa época. Mentira que Perón hizo tal cosa o tal otra. Perón, ¿qué hizo Perón? Los hospitales de Carrillo. No sé, ¿qué hizo Perón? La industrialización. Ahora Echevarne estaba difundiendo un libro, un tal Ocampo, sobre el mito de la industrialización argentina. Porque también es un mito esto de la industrialización. Entonces, a ver, los liberales tenemos que estar orgullosos. No, a mí me enojó soberanamente cuando Abelluto, el ministro de Cultura de Macri, dijo que ellos no iban a reivindicar el pasado argentino. ¿Por qué? Porque ellos no son los macristas, no son tangueros. Ellos van a hablar de futuro. Bueno, así les fue por hablar de futuro.
Claro, omitía, lo único que podemos estar orgullosos los argentinos, la generación del 80. Este país fue y es lo que era ese proyecto. Entonces, ¿cómo no vamos a estar orgullosos? Justamente, y fue un proyecto nacional. Ahora, eran tipos con una lucidez extraordinaria, extraordinaria. Ellos sabían idioma, veían lo que pasaba en el mundo, cómo estaba girando el mundo. Bueno, vamos a tener que sacar hasta debajo de la mesa gente así. No sé, yo creo que la hay, que existe. No me hago muchas ilusiones, yo conozco la realidad del Cari. No me hago muchas ilusiones con... ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué veo ahí? Veo mucha gente que trabaja para otros países, lo voy a decir así nomás, que trabaja para otros países, lamentablemente. Que no tiene, y a ver, si me escucha Venegas Lich me mata, ¿no? No soy un nacionalista opereta, ¿no? Pero digo, creo que es el momento de que la Argentina se repiense y que los que amamos este país, por nuestros hijos, por nuestros nietos, podamos conciliar el liberalismo con eso otro, con el amor a la patria. Claro, hace 30, 40 años atrás hubiera sido tildado como nacionalista, ¿no? Pero hoy creo que hemos tocado tanto el fondo que tenemos que volver a eso. Tenemos que conciliar, en algún punto se tienen que reconciliar Alzogaray con Frondizi, en algún punto. En algún punto hay que reconciliar la libertad con la nación. En algún punto tenemos que repensar este país en términos de... Porque si no vamos a ser colonia de los chinos, realmente. Vamos a ser colonia de los chinos. Porque un país que no tiene moneda, un país que tiene, hoy lo decía Melconian con Longobardi, o sea, no tenemos reservas. Estamos librados al mejor postor. Y no nos va a venir a salvar Estados Unidos, porque Estados Unidos ya nos cortó el lazo desde hace mucho tiempo. O sea, no hagamos ilusionismo de que esto del 45 al 91, no existe más ese mundo. Argentina está librada a su suerte, la salvamos nosotros, no la va a salvar nadie. No hay plan Brady, nada, nada. Olvidémonos de esa fantasía. Entonces, la clase dirigente que emerja de las elecciones el año que viene, si es que hay elecciones, porque no sabemos si va a llegar este gobierno a noviembre, con este nivel de incoherencia, de conflicto, etcétera, etcétera, no sé si va a haber, no quiero decir la palabra, una salida extrainstitucional, lo que sea, y convocatoria de elecciones, no sé cuándo, no sé. Eso sí que no lo sé. Si llegamos al año que viene, a octubre del año que viene, porque no creo que haya paso, bueno, en esa elección tenemos que poner las mejores personas, los mejores hombres y las mejores mujeres, para llenarles la Cámara de Diputados con nuestra gente, para ayudar a repensar este país de acá del 21 al 23. Estamos en un momento liminar. Así que, ¿cómo hacemos con los chinos? Y va a depender de eso en gran medida. Voy a hacer otra pregunta que hizo Gabriel, que estaba antes. Gabriel dice que teniendo en cuenta la pérdida de la batalla cultural en el plano educativo, ¿de qué forma se podría pensar batalla en el plano académico y en el plano estudiantil? Bueno, tenemos la juventud, creo que hoy si hacemos una encuesta sobre la juventud, mucha está desencantada, por supuesto. Y el otro día, lamentablemente, vi una gran cantidad de pasaportes de entre 25 a 35 años que se van del país, ¿no? Es una oleada más. Pero la juventud, digo, 18, 20, 22 años, creo que hay una buena parte que está viniendo para este lado
y bueno, también hay que hay que hacerles hacer un curso acelerado de todo, de intelectual, organización política, y sacarlos a la cancha el año que viene en las elecciones estudiantiles, en todas las universidades, algo así como FUPAU. A ver, esto lo hicimos en los 80 y lo hicimos con un contexto muy adverso. Yo terminé el secundario en el 82, Guerra de Malvinas. En el 83 estaba votando, no tenía la más pálida idea de lo que era votar y demás. Y toda mi generación fue así. Y en el 85 estábamos llenando la peatonal San Martín en Mar del Plata bajo la lluvia con la juventud de la UCD. Detrás de un hombre como Álvaro Sogaray, que era cero carismático, pero era brillante como mensaje racional. Tenemos que estar orgullosos de esa generación. ¿Cómo no lo va a hacer esta generación? Ayudada por los medios tecnológicos, ellos hacen flyers, difunden actos enseguida, tienen a Milei, o sea, a ver, lo podemos hacer. Con el liderazgo de los más viejos, ellos lo pueden hacer. Y ellos se pueden quedar con ese país que todos soñamos. Hay que Eh, alentarlos, hay que alentarlos. Sigo con otra pregunta, Marcelo, de Franco Pierluca. Dice, ¿cómo se puede proyectar una unión entre esta mafia sindical con la llegada de los chinos a conquistar? Bueno. De nuevo, el mensaje es darles pelea. A mí me gustó mucho que esté Marcelo Peretta el otro día ahí en el grupo cuando se pidió la renuncia de Ginés González García. Yo lo había visto en televisión y bueno, él se declara peronista. Bueno, ¿cuál es el problema? Si viene con nosotros, lo que yo estoy criticando es nosotros ir a ellos, pero que ellos vengan, que Pichetto se convierta. A mí me encanta el discurso de Pichetto en contra del pobrismo, porque yo a las corporaciones que vos decías, Claudio, le agregaría a la Iglesia Católica, pero no por el tema del aborto, del no aborto. El tema del pobrismo le ha hecho un enorme daño el discurso de la Iglesia Católica Argentina, subrayo, la Argentina, no toda la latinoamericana, al tema, y este Papa, al tema del pobrismo. Creo que esta reivindicación de la pobreza, de que nos hace dignos y demás, le ha hecho un enorme daño a la Argentina, porque ha consolidado el status quo. Con esa lógica no vamos a salir nunca adelante. Vamos siempre a repartir y repartir y repartir. No sé si el propio Perón estaría muy de acuerdo con ese discurso, pero bueno, ya se murió hace rato. El tema es esto, de combatir ese discurso. Y me parece que lo que hizo el Momo Venegas en su momento, plegarse a Macri, o sea, yo no, Luisito Barrio Nuevo, con todas sus frases históricas, y bueno, con el comportamiento que vos estás describiendo, creo que hoy a esto los quiere ver, ya sabes dónde, porque el daño que le ha hecho a la gastronomía y al gremio gastronómico. El otro día estábamos marchando juntos acá en Villa María. Yo casi me saco una foto con los de UTGRA. Y si le llega a parar las vacaciones en Mar del Plata, imagínate. Así que, bueno, si profesan la fe liberal, bueno, que la profesen, que va, que mejor. Pero bueno, ¿cómo se cambia? Y se cambia con listas sindicales opositoras y dale que va. Así como la izquierda en su momento se les puso enfrente, bueno, ahora vamos a tener que ir nosotros. Nosotros acá no estamos jugando todo. Todo este tema de la usurpación de tierra pone en peligro la propiedad privada. Nosotros tenemos que salir a defender la propiedad privada en la Argentina. Y no porque vamos a terminar como Venezuela, porque no queremos que ellos avancen. Listo, suficiente. Y está bien que tengamos una épica. Nosotros tenemos que tener una épica. Basta del discurso racionalista. Eso ya lo ganamos, ya está. No van a poder oponernos a nadie enfrente. En términos racionales, este país se arregla con una salida liberal. Pero tenemos que tener una épica, tenemos que tener una moral triunfante. Así como la izquierda se pone el Che Guevara en las remeras y demás, bueno, nosotros tenemos que salir a defender la nación,
la nación, los símbolos patrios, cantar con orgullo el himno, todo ese tipo de cosas no es patrioterismo, no es patrioterismo. Es amar, a ver, lo digo por una experiencia que yo he tenido con Rusia. Los rusos no son así porque aman, no sé, el Estado y demás. Aman su patria, punto, punto. No es porque lo aman a Putin o a Stalin, aman a su patria. Me han dejado muy mal parado más de una vez, diciéndome, che, ¿por qué tienen las rutas llenas de carteles, las Malvinas son argentinas? ¿Qué han hecho para recuperar las Malvinas ustedes? Y una guerra, ¿no? Murieron 500 chicos. No, no. A ver, los carteles nada más. Porque después de que murieron los 500 chicos, no hicieron más nada por recuperar esas islas. Y las tienen acá enfrente. Y bueno, y sí, a uno se le cae la cara de vergüenza. Porque entonces lo nuestro es pura retórica, ¿no? Y bueno, y es justamente amor a la tierra. No estar pensando, me voy a Uruguay, listo, ya está. Como si Uruguay fuera no sé qué. Esa es la salida de los argentinos. Me voy a Uruguay, ya está. No, hay que pelearla acá adentro, hay que pelearla en todos los ámbitos laborales en los que estamos. Está en juego nuestra vida, está en juego nuestra libertad y está en juego nuestra propiedad. Sigo con otra pregunta, Marcelo, se me perdió, de Nehuen Figueroa. Dice, ¿pensás que es necesario reivindicar la historia liberal argentina y a partir de ahí construir nuestro relato o nuestra épica, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y simbólicamente, nosotros ahí, acá en Villa María, hemos hecho homenajes. Éramos 4 gatos locos, pero un homenaje a Alberdi, otro a Sarmiento. ¿Qué nos cuesta eso? ¿Qué nos cuesta? Salir en las ciudades, visibilizarnos. Tenemos mucho más para enorgullecernos que ellos. ¿Ellos qué tienen? Ellos tienen todo un prontuario de gente que los ha traicionado y demás. Porque nosotros nos dicen, vudú, cámara, masa. Sí, bueno, listo. ¿Y ellos cuántos tienen de esos? Tienen muchísimos. Y no tienen ni uno que haya levantado nada. Pero, a ver, nosotros tenemos toda una generación, tenemos próceres, tenemos frases de próceres que son claramente liberales. Hemos construido este país, entonces, ¿cómo no enorgullecernos y mostrarlo? Y yo en eso soy un convencido de que cuando uno quiere, puede. La sociedad está con una moral baja, con la guardia baja caída. Bueno, hay que levantarla, hay que levantarla. Eso es liderazgo no el tipo que se sube al balcón de la Casa Rosada. Nosotros somos líderes. Estamos puestos en una circunstancia ideal para liderar. Podemos hacerlo, no queremos hacerlo, bueno, pero depende de nosotros. Te hago una última pregunta y creo que después vamos al sorteo, no sé cómo estamos de tiempo. Acá pregunta Franco, ¿cuál es la diferencia entre patriota y nacionalista? Patriota es el que ama a su patria y si es posible, está dispuesto a dar la vida por ella. Eh, Argentina en eso me parece que no tenemos por suerte un pasado de guerras y demás. Eh, Digo, eso por un lado, por el tema de la sangre derramada y demás, no somos como otros pueblos tan belicosos, conquistados o conquistadores. Pero por el otro lado eso ha sido negativo, porque nos ha quitado virilidad, digamos, en el sentido no de género, sino ganas de luchar, épica. El proceso de desmalvinización fue muy fuerte. Me parece que yo no quiero volver a Malvinas en ese sentido, quiero que se me interprete bien, digo, no estoy diciendo hay que conquistar las islas ni nada de eso. Estoy diciendo que el radicalismo en eso fue muy dañino,
Lo mismo que con el tema del orden y la autoridad, ¿no? Fíjate vos la cuestión de la seguridad, cómo ha degradado. Acá el policía tiene que estar explicando, nosotros en las cátedras tenemos que explicar que la autoridad no es autoritarismo. Con la fuerza de seguridad pasa exactamente lo mismo, independientemente de la doctrina Zaffaroni. Esto de poner orden, de que no puede haber piquetes en las rutas, en las calles, ¿no? Y la policía mira, no puede reprimir. En ningún país del mundo pasa eso, pasa lo que pasa en la Argentina. Y vuelvo al tema del radicalismo. El radicalismo me parece que le ha hecho un enorme daño esto de que los chicos no, desfiles no porque los militares, porque las Fuerzas Armadas, porque la dictadura, cantar el himno no tampoco porque la dictadura, no porque Malvinas, es confundirlos tanto. O sea, ningún país asume ese tipo de cuestiones desde el punto de vista de la vergüenza. Al contrario, los héroes de Malvinas tendrían que ser superhéroes. Y acá, bueno, desfilando con vergüenza, buscando la limosna del gobierno, ¿no es cierto? Porque el kirchnerismo ha hecho hasta eso, ha manipulado la causa de Malvinas con total desvergüenza. Eh, no, no, tiene que ser absolutamente diferente. Así que ahí también tenemos una deuda a los liberales, tenemos que repensar y tenemos que usarla, tenemos que usar ese sentido nacional. Nacionalismo es otra cosa, me parece que, de todos modos, a ver, vamos de nuevo al caso chileno. En Chile ha habido un proceso de economía-mercado muy fuerte, es un país súper capitalista y demás, pero al mismo tiempo un país donde claramente chileno es fuertemente nacionalista. Nacionalista en el buen sentido, no en el sentido antagónico con el otro, con otro país. Festejan sus fechas patrias como si fueran, no sé, festejan sus batallas ganadas a Perú de una manera increíble. Yo lo viví un año en Chile. Y es absolutamente compatible una cosa con la otra. O sea, es absolutamente compatible el amor a la patria con la libertad económica, la libertad cultural. Bueno, Andrea, no sé si estamos en tiempo ya. Hacemos una pregunta Eh, más. sí, leeríamos las últimas afirmaciones. Damián, ¿estamos para el sorteo? Sí, sí, todo listo. Bueno, leo las últimas afirmaciones como para, bueno, primero agradecer a todos los que han estado presentes de diferentes lugares de la Argentina y que estamos en las mismas ideas de la libertad y de los liberales, a gente de Colón, a gente de Villa María, a gente de Córdoba, a gente de casi toda la provincia de Córdoba, a nuestro Río Cuarto, que tanto le estamos luchando. Y bueno, voy a leer algunas de las afirmaciones que han hecho y al último te voy a hacer una pregunta y después hacemos el sorteo. Yo estoy leyendo el chat, aprovecho y leo el chat. ¿Lo estás leyendo el chat? Bueno, dice que el término patrio proviene de origen de padre, nación proviene del término nacer. Ana Raquel dice, podría decirse que la sociedad argentina prefiere quedarse en un estado de confort, comodidad ficticia, que salir a actuar, generar incomodidad en el buen sentido, despertar la reflexión en cada ciudadano y así promover la reconstrucción de nuestro país. A esto me apoyo yo, porque como docente que soy, es una lucha constante de generar esta cuestión de reflexión en los jóvenes. Creo que los profesores de nivel secundario, como bien dijo Marcelo, al igual que los universitarios, los que no queremos adoctrinar, estamos en una lucha constante dentro del currículo oculto, de que ellos puedan reflexionar como ciudadanos y poder reconstruir nuestro país y dejar de salir de la zona de confort y de comodidad. Esas son algunas de las reflexiones. Damián, ¿hacemos el sorteo? Sí, sí, ahí báncame. Te van. ¿Se ve pantalla ahí? Sí, se ve. Sí. Bueno, 16 respuestas
16 participantes. Acá están todos. El sorteo va a ser seguido, los 3 premios seguidos. Andrea, cualquier cosa. Sí, el primero gana sistemas de partidos y política municipal. Sí. El segundo, Alemania-Rusia desde el siglo XIX hasta hoy. Y el tercero, la publicación de Ciencias Políticas de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Perfecto. Ahí va el sorteo. Ahí están los 3 nombres en pantalla. Cristian Franco Meyer, Cristina Lager y Rocío Esperame Chena. un segundo. Cristian Franco. Meyer, con Y. ¿Es de Río Cuarto? Ahí te digo. Córdoba. Capital. Córdoba capital. Sí, Córdoba capital. Después, Cristina Lager, con doble G. sí, ya sé. Acá estoy, de Unquillo. ¿Y yo? Acá, perfecto, Unquillo. ¿Y Y Rocío Chena, de dónde es? San Nicolás de los Arroyos, dice. San Nicolás de los Arroyos. Bueno, después por privado, si nos pueden mandar las direcciones para enviarles los libros, porque ninguno es de acá de Río Cuarto, se los vamos a agradecer. Bueno, ¿algo más, Damián? No, cualquier cosa tenemos los números de teléfono para ponernos en Tenemos contacto los en números privado de con cada teléfono, uno. nos contactamos nosotros entonces. Bien. O por mail, cualquier cosa. O por mail, que tenemos Perfecto. los dos datos de ellos. Me alegro mucho que haya gente de tantos lados y que se lo hayan ganado gente que no es de Río Cuarto. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que ha sido muy enclarecedor en muchos casos. Hay mucha gente joven que quizás estas cosas no las escucha o está aprendiendo a escuchar desde otro lugar. Admiro a la gente joven que está queriendo entrar en la política. Yo no soy tan joven, tengo ideas liberales, pero me animé a entrar en la política justamente porque quiero dejar de estar en la zona de confort y quiero ayudar al país a salir adelante. Muchísimas gracias a todos los que están presentes. Los invito a la próxima, que es el 28 de octubre, que va a tener un cierre, que van a estar los 3 disertantes anteriores, Mauricio Vázquez, Alberto Venegas Lynch y Marcelo Montes, y la licenciada Ana Raquel Romero, que ha estado en las 3 conferencias. Ella va a ser la disertante, yo la voy a estar acompañando, apuntalándola, que va a tener que ver con una relación entre todos de lo que nos equipara como estos 3 ejes que hemos tomado, que es la economía, la educación y la política, y quienes formamos parte de eso, que somos las personas y en la sociedad, y desde qué lugar nos tenemos que empezar a poner para lograr el cambio que realmente necesitamos. Claudio, te doy la palabra, y por último Marcelo, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer escucharte. Bueno, mucho para agregar, la verdad que no queda. Gracias, Marcelo, realmente muy interesante la charla y la propuesta. Agradecer a todos los participantes y bueno, incitarlos a seguir adelante este camino que es el correcto y es el mejor para nosotros y para nuestra posteridad. Marcelo, te dejo una última reflexión y nada más que agradecerles a todos. No, gracias a ustedes y bueno, quise justamente tratar de ilustrarlo sobre una coyuntura en la que el mundo está con una problemática muy especial, no nos atañe tanto, tenemos unas deudas estructurales pendientes, tenemos un momento histórico bastante favorable, y bueno, lo que hay que hacer es trabajar, organizarse, liderar, comprometerse, volver a participar, no irse a Uruguay. Bueno, que se quiera ir, que se vaya.
y creo que la vamos a ganar. Esta vez la vamos a ganar, porque es como una especie de segunda oportunidad que tenemos. Insólita, porque la verdad yo no la esperaba. Si retrotraíamos a enero de este año, no la esperaba. Pero bueno, lo vamos a hacer por nuestros hijos, lo vamos a hacer por las generaciones que vienen, y lo vamos a hacer por los que ya no están. Y me alegro que esté Álvaro Alzogaray acá. Tenemos un gran recuerdo de su padre. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, Muchísimas gracias. muy bien. Un placer escuchar. ¿Alguien quiere decir?